Hola, mi nombre es M.A. Álvarez, María Auxiliadora Álvarez, y me gustaría contaros cómo fue la presentación en Sevilla de mi nueva novela Medianical Age, a la deriva entre las mareas del tiempo, que ha sido publicada este año 2023 por la CUG Ediciones. La presentación tuvo lugar en el Hotel Hilton Garden Inn Sevilla y quiero darles las gracias porque estuvieron muy atentos a cada detalle para que todo saliera muy bien. El maestro de ceremonia fue mi hermano Nicolás Álvarez y también queremos darle las gracias a todas las personas que asistieron al evento. Ahora vamos a ver algunos momentos de la presentación y a escuchar el recital de poesía La Cuge. Mi nombre es Nicolás Álvarez, para los que no me conocéis. Os acompañaré como presentador hoy en este evento. Y aunque algunos presentes me conozcáis, deciros que me dedico a la enseñanza, soy maestro de primaria. Pero esto no es lo que me lleva hasta aquí hoy con ella, sino la primera razón de todas porque soy seguidor de su trabajo. Me gustó mucho su primer libro, El Doctor en la U. Y yo creo que la otra razón que nadie más presente aquí que porque soy humano. Entonces, pues he querido yo ya acompañarla en la presentación del libro. Os puedo decir que yo la conozco como por toda mi vida, ¿no? Que si puedo decirlo de primera mano, que desde nuestra infancia su vida siempre ha estado ligada a crearse una historia. Y yo sabía que algún día iba a conseguir crear la historia que va a emocionar a sus lectores lo que hace a todos. Pues ahora ya que me he presentado yo, paso a hablar de la protagonista. Su nombre, para que no conozcan el libro, es M.A. Álvarez. Su nombre completo es María Auxiliadora Álvarez. Es licenciada en Bellas Artes, escritora, dibujante y además diseñadora gráfica. Es autora de los libros y las novelas que conocemos hoy, Medianical Age, a la deriva en la marea del tiempo, que fue la editorial La CUG Ediciones en el año 2023, el que le dio la oportunidad de publicarlo. Después, otros títulos que podéis ver aquí, como es el caso del Doctor en la U, El décimo paciente y otras historias de terror, en este caso de con Ediciones Pangea en el año 2019, y por último, Casos descartados en el año 2016. El libro que vamos a leer, que vamos a presentar hoy, es la novela Medianical Age, a la deriva entre las mareas del tiempo. Es una historia de fantasía y de ciencia ficción con ilustraciones del autor, publicada por la CUG Ediciones, que es una editorial que se encuentra en Nueva York. En el mes de septiembre se presentó esta novela por primera vez aquí, en Nueva York, en la biblioteca Langston Youth Community Library and Cultural Center, de manera presencial, en un evento organizado por Gaby Antolío, que es poeta y fundadora de la editorial. Además, junto con la nueva edición del Doctor en la U, que es el que estáis viendo aquí, también publicada por esta editorial. Ahora, pues para recordar un poco tanto la autora y para no conocer vosotros como ese viaje que hizo tan especial para ella con Nueva York, vamos a ver un pequeño vídeo de un pequeño resumen de ese momento. Ahora, en otro turno de presentar la historia. Ahora voy a dejar un ratito en manos de la autora para que hable de la obra que yo ya os he anticipado. Yo como lector de ella, además lo leí hace poquito, esta última semana, es una obra que realmente, como su título indica, te ves inmerso en las mareas del tiempo, ya que es una historia que empieza en la Edad Medieval. Vas a conocer a un personaje que es Nobu, que todo el mundo cree que el pobre no está loco, no está en sus cabales, porque nadie puede explicar lo que le está pasando. Entonces, lo que nadie sabe es que realmente la respuesta a eso la va a encontrar no en su momento, sino que puede que sea en un futuro algo más lejano. Os dejo ahora con la autora, que ya te dejo que ya no estén atentos, empiezas tú, y va a hablar ella sobre su obra. Bueno, lo primero que quiero comentar sobre la obra es explicaros un poco el título, Medianical Age.
porque el título es un juego de palabras que creé yo misma entre las palabras medieval, mechanical y age. Esto se debe a que la historia transcurre en la Edad Media y en un lejano futuro mecanizado, que son distantes y contrastadas épocas que quedan unidas por accidente. Para poner un poquito más en situación, vamos a poner el book trailer del libro. El tiempo no explica por qué nunca recorre el mismo camino, el ayer y el mañana. Una historia que transcurre en la Edad Media y en un lejano futuro mecanizado. Superstición y ciencia se unen por accidente. Ambición y locura son el detonante perfecto para que un plan maestro sea truncado por un error de cálculo. Mechanical Age, la nueva y apasionante novela de M.A. Álvarez, publicada por La Puque Ediciones, disponible en Amazon. Mechanical Age, a la deriva entre las mareas del tiempo. Os voy a hablar un poquito sobre el género y la estructura de la novela. Como ya he dicho, es una novela de fantasía y ciencia ficción, aunque también tiene algún toquecillo de humor, ¿no? Y algún que otro guiño al género de terror. Además, sabéis que a mí el género de terror me encanta, aunque no es el género principal de esta novela en este caso. La estructura es que la novela se divide en 5 actos, y cada acto se divide en 5 capítulos, y los sucesos van ocurriendo como si fueran las piezas de un puzzle, que luego, a medida que leamos la historia, va a ver cómo encajan al final. Uno de los elementos muy importantes en esta novela, como ya conocemos las historias de ciencia ficción, son los viajes temporales. Al final siempre pasa algo fuera del control de los personajes que va a repercutir en lo que va a ocurrir después. También, otra característica de esta novela que quiero destacar es un juego que yo he utilizado en los tiempos verbales. Cuando estamos leyendo la historia que está ocurriendo en la Edad Media, yo hago una narración en pasado. Y cuando estamos leyendo la historia que está ocurriendo en el futuro, la narración es en presente. Esto lo hice así para que los lectores vivan los saltos temporales de una época a otra a medida que va leyendo. Las primeras ideas de esta novela a mí me surgieron en el año 2009. Todavía conservo este cuaderno donde yo fui anotando ideas. Y además también tiene... No, la barba. Y también tiene aquí documentación que yo utilizaba mientras escribía. Por ejemplo, el artículo sobre la caballilla errante, un catálogo, un folleto del castillo de Almodóvar, que también todavía estaba dentro del cuaderno de aquel entonces. Y si vemos en las primeras páginas, la fecha que empecé a escribir era en el año 2009. Yo volví a recuperarla en el año 2020. Entonces, lo que hice ahora ya en la actualidad, rediseñé todos los dibujos antiguos que tenía, a como ya dibujo más en la actualidad. También la historia, la adapté más a la actualidad que vivo ahora, y bueno, pues me lancé ya a escribir la novela sobre Mechanical Age. Lo que sí mantuve mucho lo que era la esencia de estas primeras ideas. Por ejemplo, los personajes mantienen sus nombres, también está la esencia de la historia, aunque actualizado. Otra cosa también que me gustaría señalar, yo soy una apasionada de la historia, entonces en esta novela vamos a encontrar también mucha documentación histórica. Por ejemplo, aquí veis el dibujo de este escudo, que es muy característico, muy simbólico de esta historia, porque vemos que es el escudo de un dragón, como si fuera el medieval, y luego tiene aquí unos circuitos que hacen referencia a ese mundo futurista que también convive en la novela. A la hora de yo realizar el dibujo de este dragón, yo pensé, bueno, en la Edad Media desde luego no se imaginarían a un dragón como lo imaginamos nosotros ahora, que es ese reptil gigantesco que estamos acostumbrados a ver en las películas. En la Edad Media los dragones se lo imaginaban de otra forma. De hecho, aquí vemos en el lado es documentación que yo encontré de dibujos medievales, y vemos, por ejemplo, en que es un dragón representado con alas de pájaro. Y fijaos qué curioso, que aquí parece más reptil, pero bueno, su garra, digamos, parece como patas de gallo. A partir de estas ideas de cómo sería un dragón en la Edad Media, pues así diseñé yo el dragón de este escudo. También, a la hora de la documentación, quiero contaros como curiosidad que yo he visitado muchos castillos, tanto en España como cuando viajé a Italia. Uno de esos castillos, que posiblemente lo conozcáis, por ejemplo, es el castillo de Almodóvar, en Córdoba. También tenemos otro castillo aquí cerquita, que es el castillo de Niebla, en Huelva, que fijaros también cómo está conservado toda la parte del patio de armas. De mi visita a estos castillos, como la historia empieza en un castillo, pues yo tenía muy claro el escenario.
A continuación, yo quería hablar un poco sobre los personajes. La primera ilustración que nos vamos a encontrar en el libro es esta ilustración en color de los personajes de la novela. Y luego, en el interior del libro, hay una serie de 8 dibujos en blanco y negro. Los personajes medievales, que son los que serían esta parte, fijaos que están mirando como hacia la izquierda, y los personajes futuristas hacia la derecha. Esta composición es como si tuviéramos una línea del tiempo y entonces estamos viendo el pasado y el futuro. Y así es como quedaría la imagen del dibujo de los personajes ya integrado en la portada. De estos personajes, como hemos visto, a grandes rasgos se dividen en 2 grupos: los personajes de la Edad Media y los personajes del futuro. Y yo voy a hablar hoy específicamente de 3 de ellos porque están basados en colectivos minoritarios. Y además también vamos a ver la documentación histórica que tienen de trasfondo estos personajes. Yo me refiero a colectivos minoritarios como grupos compuestos por un número de personas menor en relación con el resto de la población, numéricamente. Entonces, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad, y entonces fueron también unas minorías que sufrieron algún tipo de estigmatización o discriminación a lo largo de la historia, las cuales han dejado una impronta todavía en el día de hoy. Vamos a empezar con este personaje, Nobus. Él es el hijo del noble del castillo que es encerrado allí, porque él dice que desde niño dice ver extrañas criaturas que solo él puede percibir, con las que siente auténtico terror. Entonces la familia no sabe a qué se está refiriendo y al final por vergüenza es encerrado en el castillo. Entonces este personaje está muy relacionado con el tema de la locura. Y en la Edad Media había un tratado antiguo, una teoría antigua, que se decía que una persona que padecía locura era porque tenía una piedra en el interior de la cabeza. Y entonces la manera de curar esa locura era pues, hacer una incisión en la frente y sacar esa piedra. Pues, a día de hoy a nosotros, con esta teoría ya tan antigua, evidentemente nos parece una locura con los avances médicos que tenemos, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero es que todavía hay una vuelta de tuerca más en esta teoría, que muchas personas utilizaban esta teoría como una estafa. Es decir, ellos decían que podían sacar esa piedra. Entonces, ellos escondían una piedra de verdad en la ropa, o en la manga, o donde fuera, y ahora cogían al paciente, le hacían una incisión real en la frente, no en el cráneo, evidentemente la piel, y hacían como que sacaba la piedra. Y entonces engañaban a la gente pues, a cambio de una suma o a cambio de dinero, que es lo que a mí me llama mucho la atención de esta teoría, ¿no? esta parte de la estafa. Esto lo encontramos en una pintura del siglo XV, del Bosco, que se llama La extracción de la piedra de la locura. Y aquí el Bosco ya está haciendo una crítica de esta mala práctica, porque vemos aquí la simbología, por ejemplo, que Galeno, o el médico, tiene aquí un embudo en la cabeza, que es como símbolo de la necedad, no es verdad. Está realizando esa incisión en la frente, pero es que fijaos en este detalle, que la bolsa de monedas del paciente está atravesada por un puñal, que es el símbolo de la estafa. Entonces, durante la Edad Media, además, la locura se consideraba algo muy negativo, porque se relacionó con la brujería y con el diablo. Bueno, en la actualidad todavía queda ese rastro de esa negatividad, porque estamos acostumbrados a la expresión cotidiana, por ejemplo, estás loco, ¿no? Pero en realidad las palabras loco o locura tienden a ser negativas, y esto puede afectar a las personas que padecen enfermedades mentales o a su familia. Incluso puede existir discriminación hacia ellos en distintos entornos sociales. Yo, aprovechando que estamos hablando de este personaje, a mí me llama mucho la atención durante la historia. Como está siempre encerrado en el castillo, cuando él sale al mundo real, parece un niño. Es decir, su mentalidad es de un niño, porque lleva toda su vida encerrado en una torre. Y también me llama mucha atención porque su libro favorito, como le puede pasar a cualquier niño, es su libro favorito, que es El Caballero Bufón. Entonces, una vez que sale de la torre, ¿verdad? Él va maculando, él va... Entonces yo te quería preguntar que si con este detalle del Caballero Bufón quería hacer algún tipo de alegoría con esa personalidad infantil que tenía ese personaje. Claro, la historia del Caballero Bufón tiene mucha simbología con este personaje, tanto la parte dibujada como escrita, sobre todo porque la figura del bufón siempre se ha relacionado con el mundo de la locura. Pero además el Caballero Bufón en esta historia es una crítica a las apariencias, porque vemos en la historia de este personaje que es un caballero que dice que va a realizar muchas hazañas, va a realizar muchas cosas, pero por la hora de la verdad no hace nada. Entonces es como una crítica al postureo, que también en la actualidad se critica mucho el postureo en las redes sociales, ¿no? Pues una crítica, digamos, a esa apariencia.
Lo que pasa es que Norwood, como es un personaje muy inocente, cuando él lee las historias del Caballero Bufón, se ha quedado con esa parte heroica solamente, y para él es su héroe. Entonces, una vez que está fuera, él sí que quiere ayudar a los demás y hacer las cosas bien, y él sí quiere realizar esas hazañas que está describiendo el otro personaje. Es más, cuando leí el libro, me sorprende porque el Caballero Bufón ha montado un burro, Sí. él es un caballo, y él se obsesiona con un burro, y entonces quiere estar todo el rato montado en el burro, Claro, quiere como el como caballero. su héroe, como su héroe. Sí, sí, sí. Además también, una cosa yo creo que define a este personaje muy positiva, es que la perseverancia, él tiene una perseverancia en hacer lo correcto, siempre. Y esto además luego para él conlleva una recompensa. Entonces como una moraleja o una reflexión. El siguiente personaje que vamos a hablar se llama Pecot, que es un miembro de la Guardia del Castillo. Este personaje pues, también lo metemos en colectivo minoritario porque es un personaje peligroso. Y sabemos que solo el 1% de la población mundial es pelirroja. De hecho, a través de la historia han existido prejuicios, animadversión y supersticiones en torno a las personas pelirrojas. Ya sabéis, como posiblemente hemos visto también en muchas películas y demás, que las personas pelirrojas se relacionaban con la brujería y decían que el color del pelo estaba vinculado al fuego o al infierno. Todo esto en la Edad Media. Ya estamos viendo que la Edad Media es una época bastante oscura, tanto por el tema de la locura como también vemos en este personaje. Entonces, pues en la actualidad se ha desmentido mucho de los mitos a las personas pelirrojas, evidentemente, ya en la actualidad no nos estamos creyendo estas cosas que se decían, pero todavía prevalecen estigmas que llevan a crear discriminación, bullying o incluso se han creado estereotipos televisivos. Pero de hecho, el 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo para luchar contra los prejuicios, no sé si esto lo sabían. Entonces, a través de este personaje vamos a ver en la novela lo absurdo de estas viejas creencias. Además, a mí me gustaría resaltar este personaje porque yo creo que le da el toque de humor a la historia por su relación con otro personaje, que es su compañero de trabajo que todos podemos tener, que es John, que nos va a comentar, que esto no lo podemos contar también en nuestra vida diaria. Y la relación con ese guardia, compañero de guardia, pues que a lo mejor el hombre cobraba lo mismo, pero no trabajaba lo mismo. Entonces no podemos encontrar siempre una persona así, ¿no? Personaje es Jimmy York. Lo primero es que él es un cyborg del futuro que él vivió en el antiguo oeste en el siglo XIX cuando era un humano. Entonces, para este personaje había que plantear un momento histórico diferente que no fuera la Edad Media, porque este cyborg iba a convivir con los personajes medievales, entonces había que crear un contraste fuerte entre dos épocas muy distintas. Bueno, lo primero que yo quería transmitir a través de él eran muchos factores de la época del antiguo oeste. Entonces, para ver todos estos factores a través de él, pues él es un personaje que es hijo de una mujer nativoamericana y un pistolero. Pero además, cuando pierde a toda su familia, pues no tiene más remedio y se convierte en forajido. Como ya sabemos, el cine de Hollywood divulgó la lucha entre los pueblos indígenas de Norteamérica, mal llamados indios, contra la ocupación de sus tierras por parte de los colonos. En el género western o del oeste, además, se mostraba una visión deformada de los nativos americanos, como enemigos, como salvajes, y era una visión que no concordaba con la realidad, sobre todo en las primeras películas del western. De hecho, ya posteriormente hubo una reformulación de estos personajes a partir del género western crepuscular. Entonces, en la actualidad, la población nativoamericana todavía cuenta con algunas dificultades y hay numerosas asociaciones que buscan preservar su legado cultural. Otra cosa también que yo quiero destacar es que nosotros tenemos aquí en Sevilla un ejemplo del mal uso de la palabra indio, porque tenemos una estatua que se llama El Explorador en Kansas City y popularmente se conoce como el indio de Kansas City. Entonces, aquí el uso de la palabra indio no es correcto para referirnos a un nativo americano. Pero claro, tenemos esa influencia del cine y al ver esta escultura, pues se le ha llamado así popularmente en la ciudad, pero su nombre real es El Explorador o The Scout. Esta es una escultura de un artista estadounidense del siglo XX que se encuentra en Kansas City. En el pabellón de Estados Unidos de la Expo del 92, cuando se celebró aquí en Sevilla, se trajo una réplica de esta estatua, que está allí, en esta ciudad americana. Entonces, al terminar la exposición, la estatua del pabellón fue donada a Sevilla y situada en la avenida de Kansas City. Y desde entonces tenemos un hermanamiento, digamos, entre estas dos ciudades, Sevilla y Kansas City.
También tiene otro dato histórico, el mismo aquí, en el diseño gráfico, que es que él lleva una chaqueta azul. Y entonces esto es una referencia a la batalla de Little. Esta batalla fue en el siglo XIX, un enfrentamiento armado entre las fuerzas combinadas de varios pueblos nativoamericanos contra el 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, donde los primeros salieron victoriosos. Entonces también es un guiño a ese dato histórico. En la nación de allí de Nueva York, uno de los asistentes me preguntó sobre este personaje y fue además una pregunta muy significativa porque él corroboró que todo este trasfondo que yo contaba sobre la palabra indio mal usada en el cine, corroboró que era cierta, desde el punto de vista además de allí desde América. Pero es que además añadió que allí esta palabra se sigue usando en sentido peyorativo y muy negativo. Entonces yo pienso que para nosotros los sevillanos es importante conocer este dato porque tenemos esta cultura en la ciudad. Bueno, pues vamos a paso al último de los personajes, ¿no? Que lo van a comentar, que es Cas 29, que ahora comentará ella de qué dónde viene ese nombre porque está muy unido a nuestra infancia. Bueno, vamos a pasar entonces a este personaje, que en esta presentación sí voy a hablar sobre él. Y bueno, lo primero es destacar que este personaje además yo lo creé mucho antes que hasta la propia historia de Mediani Caleix, como un personaje independiente. Porque si aquí vemos, yo me encontré un boceto de este personaje del año 2004. Y o sea que digo, que es que el año que viene va a tener 20 años. Digo, que me dio vértigo de esta fecha. Y luego, posteriormente, en el año 2009, escribiendo ya los datos de esta historia, tenemos aquí estos dibujos, hasta ya, pues como está dibujado en la actualidad, entonces ya también en el dibujo vemos este cambio del personaje a lo largo de todos estos años. Que es el personaje futurista, pero es el más antiguo. Qué curioso. Entonces, pues bueno, este personaje pues, se dedica a la construcción de, como hablábamos, de cyborg, a partir de personas que iban a morir en el pasado, porque en el futuro tienen un problema de baja natalidad. Es como que necesita más personas y él ha dado esta solución. El origen del nombre de este personaje, que ya queríamos destacar nosotros, viene por un tema de la infancia, que además tiene que ver con mi padre, que lo tenemos aquí. Porque, bueno, él cuando hace muchos años tenía un nombre en clave en una emisora de Radio Taxi que era su nombre K79. Entonces yo, cuando yo diseñé este personaje y busqué un nombre para él, me gustaba este nombre, se me vino a la cabeza porque como tenía letras y números, me parecía un nombre así también futurista. Y entonces y además, pues mira, como era el nombre de la emisora, pues ya lo llamé K79. Porque aunque no creáis, hubo un momento que no existían los teléfonos móviles. Nuestra manera de contactar con nuestro padre era había que llamar a Radio Taxi y que por favor K79 llame a su casa. La frase era la misma, ¿sí? ¿Verdad? Sí, Bueno, pues ya que nos has comentado tantas cositas del libro, yo creo que es el momento que nos leas un pequeño fragmento. Esto que voy a leer es el inicio del libro, que es cuando este cirujano tramposo, que dice que puede curar la locura de Nobu por el tema de la piedra y demás, llega al castillo y para que queriendo hacer su estafa. Entonces la historia empieza así. Negar o ignorar aquello que parece imposible no lo hace desaparecer, ni ahora ni en otros tiempos. Lo insólito puede esconder matices solo perceptibles por quienes están dispuestos a prestar atención para valorarlos, creerlos o incluso valerse de ellos para sus propios fines. Un hermoso cielo de azul intenso, surcado por blancas y distantes nubes, transmitía en su totalidad una embaucadora sensación de tranquilidad en un día que transcurría durante algún momento de la época medieval. Se trataba de una radiante y prometedora jornada en la que soplaba una suave, plácida y gélida brisa, la cual traía consigo a un cirujano charlatán que había encaminado su labor a escupir falsas promesas. El tramposo Laredo recorría, junto a su hijo, un largo camino terroso en un carro tirado por un longevo, pero todavía incansable, burro de pelaje marrón. Dicha vía desembocaba en una pétrea y sólida fortaleza que se alzaba protectora en la cima de una loma. Aquella edificación era el destino de ambos, ya que era sabido que el señor del castillo trataba de ocultar una deshonra familiar. Al mayor de sus vástagos, Nobu, le había saltado el mal de la locura cuando tan solo era un infante, y nunca se había encontrado un remedio para su padecimiento. En la parte delantera del carro, el cirujano, envuelto en una impecable túnica clara
y una capucha de color granate intenso que cubría su cabeza y sus hombros, señalaba el castillo mientras le explicaba a su hijo. Ripaz, así se llamaba. Hoy repetiremos el truco de la piedra allí. ¿Recuerdas bien cómo se hace? El chico, de unos 11 años de edad y aspecto algo descuidado, respondió con ímpetu. Claro que sí, padre. Para corroborarlo, mostró una amplia sonrisa que carecía de algunos dientes. El cirujano detuvo el carro. Los recipientes que colgaban de la parte de atrás, repletos de piedras de diversos tamaños, así como otros artilugios, chocaron con las paredes de madera, emitiendo ese característico sonido que siempre les acompañaba en sus viajes. Hasta ahora hemos auxiliado a pobres plebeyos, decía el cirujano, pero en esta ocasión se trata de la nobleza. El señor del castillo nos pagará una gran fortuna si curamos a su hijo. No obstante, esta situación será más compleja. En cuanto hagamos nuestro número, abandonaremos la fortaleza de inmediato. ¿De acuerdo? De inmediato, repitió. No pueden descubrirnos. Ripaz asentía con firmeza. Ahora, hijo, busca en el bosque y trae la piedra más grande que encuentres. Oh. Vamos a escuchar un breve recital de poesía, la lectura de la obra de algunos autores invitados que también forman parte de la CUGE, de The Latin American Cultural Heritage, ¿vale? Que nos envían sus vídeos desde Nueva York. El primero es un poema breve de Gladys Montorio, poeta y fundadora de esta editorial. Hola, buenas tardes, María Auxiliadora, y a todo el público que se encuentra celebrando contigo la puesta en circulación de tu más reciente obra. Nosotros, tus amigos de la CUGE, te deseamos mucho éxito en esta tarde y siempre. Te dejo con un pequeño poema. Retorcidas luces de jardín estrangulan la tarde, dibujan montañas de aurora que se alimentan de cristales líquidos para que no muera la tarde. El siguiente que tenemos son poesías tipo haiku, que si no lo conocéis son unos poemas cortos japoneses, ¿vale? De manos de Glanda y Mirna Álvarez, y lo incluye en su libro Ágape en énfasis. Hola, buenas noches. Quiero compartirles la poesía haiku de Irlanda y su servidora Mirna Álvarez. Poesía haiku, Ágape en énfasis 2023, ediciones Lacur. Poesía haiku, inspiración. Musa menguante, de vals de medianoche, luna de musas. Ilusión, alma encendida, entrañable presencia, aura viajera. Amor, fe cautelosa, de miradas furtivas, encuentro de almas. Felicidad, pulso musical que entra por la mirada para conquistar. Poesía, escrito en versos, rima en par y sin par, de amar y de paz. Estética, tonos y normas, unidad de las artes, lector que hechizas. Gratitud, lealtad sutil, al conocerte a ti, me dejas tu ser. Fe, entre Dios y el ser, diálogo de paz y luz, calmas del alma. Inmigrante, al extraviarte te invade miedos a vos, solo y sin hogar. Miedo a la pérdida me causa inquietud tú al poetizar. Nostalgia, la triste estela persevera asentida alegando a Dios. Así les compartimos estas breves poesías, poesía haiku. Gracias María M. Álvarez a la invitación. Aquí te dejo este video de la breve poesía.
libro Encontrando la Luz. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Vázquez, de nacionalidad dominicana y residente en la ciudad de Nueva York. Soy autora de los libros Encontrando la Luz y también Naked o Al Desnudo, porque este libro salió en los dos idiomas, en español y en inglés. Voy a leer un poema de mi primer libro, Encontrando la Luz. Mis libros ambos tratan a una mujer que se va en busca de lo desconocido, hacer un encuentro personal, y ambos libros son una novela no convencional. Hoy les voy a leer a Recordando, que es un poema que es una introducción a mi primer libro, Encontrando la Luz de nuevo. Entonces, Recordando. Me acuerdo que siendo niña me sentaba a contemplar. Era la magia del futuro a lo que quería llegar. Seducida por su intriga, yo me dejaba embriagar. Necesitaba un chance de un día poder cultivar. No fue la muñeca de trapo, tampoco el cascabel. Yo quise buscar por alas para poder trascender. Quería subir montañas y entender todo acontecer, pero al subir un peldaño caí en derrota otra vez. Fui al curso de los años y me sentí torpe, tal vez, porque aquello que tanto quise se perdió una y otra vez. Quería jugar los dados, pero solía perder, porque el tiempo que es tan sabio se delató en su correr. Fui de entrega en entrega hasta llegar a entender que cada peldaño vive por su completa fluidez. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso al escritor Nicolás Gutiérrez, que nos recita el poema Tus ojos, de su libro El laberinto de los años. Hola, mis saludos. Muy agradecido por permitirme participar. Mi nombre es Nicolás Gutiérrez Enríquez y este es mi primer libro de poesía, el cual se titula Laberinto de los Años. Y de aquí les voy a leer un poema muy corto que tiene por título Tus ojos. Dice así: amé el momento en que tus ojos me miraron. ¿Cómo olvidar el día sin sol que me diste luz? Aquella tarde gris que iluminaste mi vida. Quedaron en mi memoria tus ojos claros. Vive en mí el recuerdo de tu mirada tierna y un inmenso anhelo de volverte a encontrar. Por un instante, un segundo, un reflejo, lo fugaz de una estrella que surca el universo, como gotas de rocío en un pétalo de rosa, o las aguas cristalinas de un mar sereno. Ojos adorables de ensueño y de poesía, y yo qué no daría por volverte a encontrar. Muchas gracias. La siguiente es la escritora Margarita Zayas, que nos lee el poema Contempla este jardín, de su libro Sueños, Sentimientos y Transformación, un encuentro con tu ser interior. Hola, hola, mi nombre es Margarita Zayas y aquí les voy a presentar un poema de mi libro Sueños, Sentimientos y Transformación, un encuentro con tu ser interior. Y el poema se llama Contempla este jardín. Al contemplar todo lo hermoso que ven mis ojos,
este jardín lleno de flores, los manantiales de aguas cristalinas, respirando el aire puro, donde existe paz, felicidad y armonía. No volveré a sentir soledad, hambre o enfermedad. Disfrutaré de este jardín donde las flores son más hermosas y los manantiales de agua son más cristalinos. Con firmeza puedo decir, nuestro Creador está con nosotros. No hay lágrimas ni dolor. Y cuando llegues al final de tu misión, encontrarás un camino lleno de esperanza. Encontrarás más amor y sabiduría. Así que verdaderamente te digo, disfruta las bendiciones de tu Creador. Y cuando nuevamente nos encontremos, mi corazón estará lleno de amor, verás mis ojos irradiando alegría y tomaré tus manos entre las mías. Este fue un poema, Contempla este jardín, que lo escribí el 4 de mayo del año 2014. Así que espero que lo reflexionen un poquito. Del libro Sueños, Sentimientos y Transformación, un encuentro con tu ser interior, de Ediciones La Cuge. Bye. Saludos, mi nombre es Francia Vargas y quisiera ante todo felicitar a María Auxiliadora, esa magnífica poeta y su público tan exquisito. Permítanme compartirles, celebrando esta puesta en circulación de su libro, un fragmento de mi poema La risa. La risa es una magia que nos mata de a poco con una muerte pequeña y deliciosa. Un pájaro que revolotea en el límite exacto entre la cordura y la locura. Éxtasis dibujado en el rostro humano, un brote fresco del alma. La risa es la exquisita expresión de lo inaudito, ventana del ensueño, herramienta del payaso en medio de los niños y esperanza de las jamonas grises en las noches de hastío. De nuevo, soy Francia Vargas, vivo en Nueva York y les mando un cálido abrazo a cada uno de ustedes. Felicidades, María Auxiliadora. Desde la CUGE te amamos. Para terminar este recital de poesía, nos toca la escritora Inés Tejada, que nos habla de su libro. Además, ella acompañó a Auxi en su presentación en Nueva York. Saludos desde Nueva York para España y el mundo. Mi nombre es Inés María Tejada, soy una escritora en Nueva York de origen dominicano. Resido en este país desde hace mucho tiempo y he desarrollado mi carrera literaria aquí, específicamente en Nueva York. Estoy haciendo este video a pedido de mi gran amiga María Auxiliadora Álvarez, una gran escritora, una persona maravillosa, una dominicana por adopción, la queremos mucho a ella. Yo soy esencialmente una escritora de narrativa y he escrito varios libros, entre ellos El amante guerrillero de Dyckman Street, este en inglés que se llama The East Side Healer, este nuevo que se llama Testimonio de una Virgen de COVID, este que fue uno de mis primeros libros que se llama Peregrinaje. Este fue definitivamente mi primer libro
En la caverna del hombre equivocado, son todas novelas. Y esta es la obra de teatro, La inesperada seducción de una dama honorable, que va a ser puesta en escena ahora en la primavera. Déjenme leer un poco de la sinopsis. Peregrinaje es una obra que refleja la sensibilidad y madurez de la autora, enfermera profesional ya retirada, nacida en República Dominicana, residente en la ciudad de Nueva York por más de 4 décadas, ciudadano del mundo y de 2 naciones a las que ama con igual devoción, mujer leal, justa, honesta y fiel. El contenido de este libro consiste en 12 historias cortas, escritas en la ciudad de Nueva York. De ahí el subtítulo Cuentos neoyorquinos. Las historias se presentan desde la perspectiva de varias mujeres latinoamericanas, dominicanas en su mayoría, quienes negocian experiencias personales particularmente traumáticas. Las tramas tienen el factor común de que las protagonistas enfrentan la situación en que se encuentran, se caen, pero inmediatamente se levantan, se sacuden el polvo después de la caída y continúan sin desmayo, maltrechas, pero decididas a lidiar con aplomo en el quehacer de la vida diaria. Por ejemplo, en el primer cuento, Peregrinaje, que le da título al libro, la heroína debe manejar varias crisis personales a la vez: enfermedad emocional, un divorcio luego de un largo y traumático matrimonio y el no disponer de su propia vivienda. Sin embargo, la historia enfoca su lucha en el sendero de la recuperación y su liberación espiritual, usando como cura el amor de sus familiares y amigos. Este es de mi libro Peregrinaje. Todos están en Amazon. Muchísimas gracias, María Auxiliadora, te amamos y espero estar con mucha alegría el día de la presentación de su libro, que es excelente. España debe estar muy orgullosa de tener una escritora del calibre de María Auxiliadora Álvarez. Un saludo y un abrazo para ustedes. Inés Tejada desde la ciudad de Nueva York. Y nada, pues aquí vamos a finalizar ya la presentación. Lo primero, antes de despedirnos, que queremos que sepáis que podéis adquirir el libro y con la firma de la autora. Y también, si no tenéis el rostro en el logo, pues podéis aprovechar también y llevaros otro libro que es estupendo. La nueva edición, además de esta historia. Bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia. Nosotros queremos pedir un aplauso para vosotros por estar tan atentos ahorita.